polvo y miseria. Aquí, empezando la segunda parte de confusión de Mateo 16, 18, 19. De la parte de las llaves, porque aquí también tenemos la confusión y hay dos formas de ver estos versículos. Uno, como ya hablamos varias veces, que Pedro es la piedra, más la piedra donde va a construir la iglesia, Yeshua, ¿no? Y la otra tiene que ver con las llaves, que va a tener las llaves para hacer, ahorita leíamos del versículo. Sí, mejor leemos el versículo, Ernie, para que también los que escuchan pues sepan de qué estamos hablando. El argumento católico es de que, según Mateo 16, 18, 19, Yeshua le dijo a Pedro que él sería la piedra angular, o la piedra fundamental sobre la cual edificaría su iglesia. Y el versículo 19 dice que también a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos. Dice así, versículo 16. Yeshua preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Mesías. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías el profeta y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy o soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está la prueba de que ningún ser humano puede revelarnos el Evangelio, sino el Espíritu Santo, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, este es el versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti daré, versículo 19, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si leemos esto, pareciera que Yeshua le está diciendo a Pedro, tú eres la piedra. En realidad ya lo hemos explicado aquí lo de la piedra. Yeshua no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a él mismo, porque Yeshua desde los Salmos se le reconoce como la piedra angular, la piedra en la que muchos tropezarán. Entonces, hablando de lo de la piedra, es evidente que Yeshua no le dijo a Pedro, tú eres la piedra sobre la cual yo edificaré. Le dijo, tú eres una piedra, Cefas, como cualquier otro miembro de la iglesia, porque está escrito ahí en Pedro precisamente, y es curioso que Pedro lo haya hablado, porque Pedro dice en su primera carta que nosotros somos piedras vivas que tenemos que ser edificadas sobre la piedra. Entonces el mismo Pedro está reconociendo eso. Ahora, en cuanto a esto de las llaves, aquí dice sí, a ti te daré las llaves, pero esto no se lo dijo nada más a Pedro, esto se lo dijo a todos. Y si nos vamos al capítulo 18, versículo 18, se escribe esto, estando ya todos los discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis, en plural, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, es lo mismo. Las llaves es símbolo de poder, del poder que Yeshua ahora nos ha dado, o sea, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, para vencer al enemigo, para vencer al pecado, para doblegar a la criatura vieja, para desarticularla, para eliminarla, con el poder y la autoridad que Yeshua nos da, que es la palabra de Dios, la espada de dos filos. Entonces no es cierto que nada más se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos, y aquí lo acabamos de demostrar. Y bueno, pues la Iglesia Católica ha hecho interpretación de esto y descontextualizado, porque, pues, por ejemplo, si muchos católicos supieran que lo que le dijo a Pedro, en particular, en el capítulo 16, 18 y 19, en el 18, 18 se lo dice a todos. Ahora, el contexto del 16, del capítulo 16, es muy importante, porque en ese mismo capítulo que Yeshua le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, en ese mismo capítulo, Yeshua le dice a Pedro, lo voy a leer, después de que le dijo Yeshua esto a Pedro,
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, fíjate, en el mismo capítulo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo y diciéndole, le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, a ver, veamos el contexto. ¿Cómo le va a dar las llaves Dios a un individuo como Pedro, o como yo, o como el Papa, o como cualquier ser humano? Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, y él ahora comparte con su iglesia esta autoridad, parte de la autoridad. O sea, no te... Claro, y él mismo en los evangelios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, yo os envío a echar fuera demonios, a sanar enfermos, y no a remitir pecados, ¿verdad? Como hablábamos hace un momento, porque el único que puede remitir pecados es Jesucristo, o sea, perdonar pecados. Entonces, es importante cuando se lee Mateo 16, 18, 19, llegar hasta el 18, 18 y ver lo que le dijo a Pedro, se lo dijo a todos. Y que en el mismo capítulo que le dijo a Pedro esto en particular, en el mismo capítulo le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Entonces... Y vemos también en Hechos 2:42, cuando empezó la iglesia así, en la casa hay igualdad, ¿no? No tenía un líder así, tenía los que pasaban las buenas nuevas, más adentro la responsabilidad hay un movimiento junto. Así es, o sea, la verdadera iglesia, la iglesia del Dios vivo, está en unidad, porque pues el uno le ha bendecido, el uno le ha bautizado, el uno es Dios. Entonces, estamos unidos porque tenemos la misma doctrina. O sea, yo no me siento unido a un católico o a un evangélico, lo amo en el amor de Cristo, pero doctrinalmente no me siento unido porque ellos no tienen la doctrina por revelación, la tienen aprendida por seres humanos y por interpretaciones humanas. Entonces volvemos a lo mismo, lo importante es recibir la revelación directa de Yeshua, así como la bendición y la santidad, porque nadie nos puede bendecir más que Dios, nadie nos puede santificar más que el Espíritu Santo, y nadie nos puede dar estas llaves, o esta autoridad, repito, sobre el pecado, sobre la criatura vieja, más que Dios. A mí Pedro no me puede dar nada, ni le pido nada a Pedro, porque ¿quién es Pedro? ¿O quién es Abraham para que me pueda bendecir? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es David? ¿Quién es Pablo para que me bendiga? Y te digo, inclusive un ángel, porque hay muchos que buscan también las bendiciones angelicales. Entonces, esto es absurdo. Hay que ir a buscar a Yeshua y dejar a un lado todo lo que es pastores, maestros, papas, sacerdotes, curas, porque el mismo Señor lo dijo, no llaméis a nadie padre en la tierra. Entonces, ¿cómo se atreve este papa? Ya ni siquiera le llaman padre, le llaman papa, que es todavía mayor, aunque le dicen padre y papa, y su santidad. Entonces, este hombre no habla la palabra de Dios en lo más mínimo, y hacemos un llamado también a él para que se arrepienta y deje de estar buscando los reflectores. Parece. Te digo que al grado de que mi mamá cree que es buena persona, cuando ni él, ni yo, ni nadie somos buenas personas. Si hoy podemos caminar en la bondad y la benignidad, es solamente por gracia. Entonces, que quede claro, Yeshua no le dio las llaves a Pedro, pero sí a toda su iglesia. Y dos, Yeshua no dijo, Pedro, tú eres la piedra sobre la cual voy a fundar mi iglesia. Más bien dijo, yo soy la piedra y sobre mí será edificada esta iglesia. Él es la piedra angular y todas las piedras pequeñas, que también Daniel el profeta habla de estas piedras desmenuzadas, son colocadas y son edificadas conforme al crecimiento que Dios da, si queremos ser edificados. Es importante también en esos tiempos de construcción, la piedra angular es donde construyeron las cosas. Claro, y la piedra angular es la revelación de Yeshua.
alguien que es edificado en la verdad, que es la revelación de Yeshua, pues va a llegar tan lejos como a la vida eterna, porque solo las palabras de Yeshua, las obras de Yeshua trascienden la muerte, superan la muerte, porque Él venció. Pobre miseria.